Hola a todos, muy buenos días. Este jueves 22 de junio. Eh, Mi nombre es Carolina Sepúlveda. Soy la encargada de vinculación de la Red de Asistencia Digital Fortalece PYME Agricultura 4.0 para la Sustentabilidad de Aconcagua y Quillota, programa de Corfo ejecutado por la Universidad Técnica Federico Santa María y coejecutado por Fedefruta. Hoy ya es nuestro sexto seminario y estamos entrando a la temporada invernal, muy agradecido de las lluvias que hemos recibido en las últimas horas, casi esos 30 milímetros que hemos recibido en la zona. Le queremos dar la bienvenida a todos los que nos han estado acompañando a tener estas interesantes conversaciones en cada uno de nuestros webinars. Hoy iniciamos nuestro sexto seminario con un tema que nos interesa a todas y a todos: el agua, un recurso hídrico tan escaso. Hemos llamado, ¿cierto?, este evento Agua, desafíos y aplicaciones para la sustentabilidad, donde tendremos un invitado de lujo. Tenemos a Rodrigo Cane con nosotros, experto de riego en el INEA La Platina, y en la segunda parte compartiremos con Tomás Vicente, gerente comercial para Latinoamérica de la empresa Wisecon. Como siempre les recordamos que este evento es apoyado por Corfo, la Universidad Técnica Federico Santa María y Fedefruta, y es financiado con aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Valparaíso año 2020. También aprovechamos para saludar a nuestra red de colaboradores que nos permiten llegar con ustedes con las mejores soluciones para transformación digital en la agricultura: Solen, Inervi, Eficagua, AgroSmart, Urantiacos y Lemsys. Para dar inicio a esta actividad, los queremos dejar con un saludo muy especial de uno de nuestros directores, Carlos Zúñiga, quien es profesional de INEA La Cruz, que se dirige a ustedes esta mañana. Carlos, ¿estás por ahí para que te podamos ver? Hola Carolina, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por Hola, invitarme. buenos días. Sí, bueno, yo quería dar un poco las palabras de bienvenida. Quería invitar a los agricultores y a las personas que nos están hoy día observando a participar de este proceso de digitalización. Este proceso lo que busca es la sustentabilidad en la producción de alimentos, económica, social y ambientalmente hablando, digamos. Em, de distintas maneras se puede trabajar en agricultura digital, eh, como por ejemplo lo que hoy día vamos a ver acerca del uso eficiente del agua, pero eso es solamente una de las alternativas, digamos. Hay un montón de formas de participar, como por ejemplo accediendo a procesos que disminuyen la necesidad de mano de obra, aumentar el consumo de energías más limpias, digamos, también en la sustentabilidad del uso de agroquímicos, por ejemplo. Y en ese sentido, nosotros en INEA estamos trabajando en distintas partes del país con estos procesos que nos permiten ser mucho más eficientes en el uso de los recursos, ya sea en el uso del agua, en el uso de los fertilizantes, en el uso de los pesticidas. Nosotros estamos trabajando acá en la región en varios proyectos que van en esa dirección, como por ejemplo el proyecto que estamos trabajando en Aconcagua sobre uso eficiente del agua y los fertilizantes a través del uso de sensores, donde nosotros utilizamos sensores para el manejo del agua que controlan el nivel de agua en el suelo, y también sensores nuevos que vamos a probar en ese proyecto que permiten determinar el potencial hídrico de la planta, pero directamente desde la planta y de manera remota, ya no utilizando, por ejemplo, la cámara Cholán. También el uso de imágenes satelitales para el control del agua y los fertilizantes. Alrededor del país también estamos trabajando en temas de robótica y en temas de automatización de procesos, partes que son relevantes en la técnica de utilizar agricultura digital para mejorar la producción de alimentos. Bueno, eso, los invito a sumarse y a participar de este proceso de digitalización que avanza a gran velocidad. Muchas gracias, Carlos, por tu mensaje, por tu saludo esta mañana para dar inicio, ¿cierto?,
a este sexto webinar. Muchas gracias por tu tiempo. Un breve recordatorio para los que son nuevos en nuestro ciclo de seminarios. Los micrófonos se van a mantener silenciados, por ello les solicitamos enviar sus consultas, comentarios o preguntas a los panelistas en la sección preguntas y respuestas por el chat. Vamos a ver las dos primeras presentaciones y al final vamos a tener un espacio para que los relatores puedan ir contestando todas las inquietudes que nos hagan llegar por este espacio. Ahora, para continuar, les dejamos a Rodrigo Candia. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, máster en Ciencias de la Ingeniería Civil Ambiental en la Universidad de Washington, especialistas en manejo de aguas a nivel predial y extrapredial e investigación en INEA La Platina. Gracias, Rodrigo, por compartir con nosotros. Te dejamos ahí tu espacio habilitado. ¿Qué tal? Buenos días. Después de harto Hola. pelear con la cámara para no verme tan blanco, me sigo viendo igual de blanco. No lo logramos. Pero bueno, lo importante no es que vean mi cara, sino que veamos la presentación, así que no es tan terrible. Denme un segundito. Perdón, un poquito, partimos de otro lado. ¿Ahí sí? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve en pantalla completa, verdad? No, estamos viendo todavía. Ahora se ve pantalla completa. Perfecto. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Rodrigo Candia, yo trabajo acá en INEA La Platina. Tuve mi paso también por INEA La Cruz 2 veces. Y bueno, mi primer paso por INEA La Cruz partimos trabajando con sensores también. Estuve trabajando con Carlos Zúñiga antes de que se fuera a hacer su doctorado. Eh, y de ahí que partimos trabajando con este tema de sensores y hay varias cosas súper interesantes que me gustaría rescatar y tratar de compartirles hoy día que los vamos a ver a medida que vayamos avanzando. Pero lo primero yo creo que es tener súper claro este concepto. ¿Por qué regar? ¿Para qué regar? Aquí muchas veces la respuesta es porque queremos que la planta no se nos muera, porque queremos que la planta no se nos deshidrate. Y son respuestas claramente válidas, pero el para qué yo creo que es algo súper interesante. Y nosotros básicamente regamos para perder el agua. Y sé que es una idea que suena muy contraproducente cuando siempre estamos hablando de que tenemos que aprovechar bien el agua y tenemos que mejorar las eficiencias, pero el tema y lo que define esta eficiencia es quién pierde el agua, ¿ya? Lo que nosotros hacemos para regar, buscamos que sea la planta la que pierda el agua. Tenemos que tener claro que solamente el 5% del agua que nosotros aplicamos se queda en la planta, ¿ya? Distribuidos entre las hojas, entre los órganos que nosotros vamos a cosechar, un fruto, una semilla. Todo el resto del agua es agua que se va a ir a la atmósfera. Tenemos que entender a la planta que es solamente como un conducto que une el suelo con la atmósfera. Aquí la atmósfera supongamos que es un ente que tiene mucha sed y que necesita tomar agua, y el vaso de donde saca esa agua es el suelo, y la planta es solamente una bombilla que va a estar conectando estos dos puntos, ¿ya? Y de paso, a medida que la planta va perdiendo agua, va evaporando, le va entregando agua a la atmósfera, nosotros vamos haciendo todo este movimiento de nutrientes, vamos haciendo toda esta translocación de azúcar, y realizamos fotosíntesis y todos los procesos esenciales para que la planta pueda, obviamente, desarrollarse de buena forma y podamos tener los rendimientos que son lo que nosotros esperamos al final de cuentas, ¿ya? Pero insistir, a pesar de que nosotros aplicamos agua para que se pierda, lo importante es que el lugar de donde se esté perdiendo sea por la planta a través de procesos, de sus procesos de fotosíntesis, ¿ya? No que perdamos agua por percolación profunda, no que perdamos agua por escorrentía, ¿ya? Entonces, ya que hablábamos de que la atmósfera es quien está demandando el agua, eso es lo que define cuándo va a ser la temporada de riego. Lo que tenemos acá es un gráfico en donde tenemos 3 localidades distintas, una al norte, Vicuña, Santiago y Temuco. Estos son gráficos un poco más viejitos, ya las precipitaciones claramente están más abajo, pero el concepto sigue siendo el mismo. Lo importante de regar es cuando sea necesario, y es necesario cuando la demanda
la evapotranspiración, el agua que está demandando la atmósfera, es mayor que las precipitaciones. Y lo que tenemos sobre cada gráfico es esta franja negra, en donde vemos que más al norte esa franja ocupa casi el año completo, mientras que más al sur esa franja va disminuyendo. Y esa franja representa el punto en el que la demanda atmosférica, o sea, la evapotranspiración, es mayor que la precipitación. Si tenemos más precipitación que demanda, no es necesario regar. ¿Ya? Entonces, tener súper claro eso, que nosotros regamos cuando la planta lo necesite, ¿ya? Y esa necesidad está determinada por la atmósfera. Perdonen, que ando con algo de tos. Ahora, conceptos más de suelo, porque la idea de hoy es comentarles la importancia de realizar una programación de riesgo. Y parte importante de cómo vamos a realizar una programación de riesgo, en qué nos vamos a fijar, parte del suelo, ¿ya? Y partir del suelo es hablar de estos dos puntos que son súper importantes. Lo voy a ejemplificar rápidamente como que tuviésemos una esponja que la metemos en un bol con agua. En ese momento el suelo o la esponja estaría en saturación, ¿verdad? Todos sus poros estarían llenos de agua. En el momento en que nosotros la levantamos, esa esponja empezaría a botar agua, ¿ya? Que sería el proceso de drenaje del suelo. Los poros que no son capaces de retener el agua van a soltar el agua y vamos a llegar a un punto de capacidad de campo que se llama, que es el punto de estabilidad, en donde el suelo es capaz de retener el agua. Después de un tiempo, la esponja va a dejar de gotear agua, va a dejar de drenar, y nosotros vamos a tener que empezar a apretar esa esponja para que siga soltando el agua que aún está en su interior. ¿Ya? Lo mismo pasa con el suelo, ahí es donde empiezan a entrar las raíces. Esa fuerza que yo hago al apretar la esponja, la está haciendo la planta al succionar el agua del suelo. ¿Ya? Y cada vez que yo quiera soltar más agua, voy a tener que ir haciendo más fuerza y más fuerza y más fuerza. Lo mismo va pasando con la planta, a medida que vamos bajando, el suelo se va secando desde capacidad de campo, a la planta le cuesta más energía ir incorporando agua a su sistema, ¿ya? Hasta que llegamos a un punto donde yo no puedo apretar más la esponja, la aprieto, pero ya no sale más agua, ¿ya? Ese sería el punto de marchites permanente para la planta, donde la planta, independiente del esfuerzo que haga, perdón, ya no va a poder extraer agua del suelo. ¿Ya? Y eso no significa que el suelo está completamente seco, ¿ya? El agua queda retenida en poros muy, muy pequeñitos que la planta ya no es capaz de extraer, ¿ya? Y estos puntos varían claramente dependiendo del tipo de suelo que nosotros tengamos, ¿ya? Tenemos suelos arenosos, donde tenemos partículas más grandes, los típicos suelos más secantes que se les llama en el campo, en donde tenemos poros más grandes, tenemos menos retención de agua, y por otro lado tenemos los suelos arcillosos, que son partículas más finas, en donde tenemos mayor cantidad de poros pequeños, que van reteniendo con mayor fuerza el agua. Y lo que finalmente tenemos es una distribución como la que vemos en este gráfico, donde en la parte superior tenemos la curva de capacidad de campo, en la parte inferior la curva del punto de marchites permanente, y entre estos dos puntos vamos a tener el agua disponible. Y vemos que en el eje X vemos distintos tipos de suelo, desde lo más grueso, desde un suelo arenoso, hasta un suelo arcilloso, un suelo más fino. Y vemos que estos puntos de agua disponible van variando y varían dependiendo del tipo de suelo que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante que nosotros conozcamos en qué suelo estamos trabajando, para conocer estos puntos y para saber qué tanto podemos abusar de la capacidad de almacenamiento del suelo, que finalmente es esta zona de agua disponible, este espacio que hay entre capacidad de campo y punto de marchitas permanente. ¿Ya? Entonces, como decíamos, en el caso de la arena tenemos mayor macroporosidad que en la arcilla, porque en la arcilla tenemos mayor microporosidad. Perdón, lo dije al revés, pero es la idea. Menos microporosidad en arena, mayor en arcilla, y mayor macroporosidad en la arena y menos en la arcilla. ¿Ya? Imaginemos que es como que tuviésemos un bin que lo llenamos con sandía y otro lado que lo llenamos con nueces. ¿Ya? Las nueces van a ser las partículas de arcilla y las sandías van a ser las partículas de arena. Vamos a tener espacios muy grandes en la sandía, porque van a ser poros muy, muy grandotes, ese espacio que queda entre medio. Y en el caso de las arcillas vamos a tener espacios mucho más pequeñitos, porque las partículas, estas nueces, se van a ir acomodando y van a ir dejando poros más pequeñitos, ¿ya?
Y este tipo de poro nos va a conferir ciertas particularidades de cómo se va a mover el agua en el suelo y que nos van a definir cómo nosotros tenemos que buscar hacer una programación óptima de riego. Lo que va a pasar con esta configuración es que la percolación profunda, es decir, el movimiento del agua en profundidad del suelo, en el caso de los suelos arenosos, es mucho mayor, ¿ya? Y tenemos bulbos de mojamiento, como vemos acá en esta imagen, que nosotros aplicamos al agua, y el agua se va rápidamente avanzando en profundidad, en comparación con un suelo arcilloso, en donde tenemos el bulbo de mojamiento tiende a expandirse en el suelo más que avanzar en profundidad, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos un gráfico comparando cómo se moverían los bulbos en dos tipos de suelo, un suelo arenoso a la izquierda y un suelo arcilloso a la derecha, y vemos que a las 24 horas llegamos ya, pasamos los 150 centímetros de suelo, y valor que con suerte estamos llegando a las 48 horas, ¿ya? Y para llegar al mismo punto que estamos llegando en un suelo arenoso, tendrían que pasar 4 horas versus 40 minutos. Estos son valores estándar, no necesariamente todos los suelos se van a comportar así. Va a depender obviamente de la cantidad de arenas, la cantidad de arcillas, materia orgánica, estructura, un montón de otros parámetros de suelo que van a definir cómo se mueve el agua en profundidad. Pero lo importante es que tengamos claro el concepto de que el suelo, de que el agua en el suelo arcilloso se mueve mucho más lento y tiende a expandirse, tiende a ensanchar su bulbo de mojamiento, ¿ya? Entonces, tenemos claro que en términos de suelo, lo que nos define cómo vamos a hacer una programación de riego es el tipo de suelo, ya sea un suelo arcilloso, un suelo arenoso, un suelo limoso, un suelo franco, algo entre medio, ¿ya? Porque tenemos claro que un suelo arenoso retiene menos agua, ¿ya? Comparado con un suelo arcilloso que retiene mucho más agua. Entonces tenemos que pensar enseguida que los riegos en un suelo arcilloso van a tener que ser riegos más distanciados, porque tenemos una mayor capacidad de almacenamiento, pero van a tener que ser riegos más largos, porque si es que hacemos estos riegos largos en suelos arenosos, de textura más gruesa, en suelos secantes, el agua que apliquemos se va a ir en profundidad, y si es que queremos distanciar mucho los riegos, la planta va a tomar el agua demasiado rápido, y vamos a estar llegando a puntos donde la planta se va a comenzar a estresar, ¿ya? Y el otro parámetro importante también en el suelo para la programación de riego es la profundidad efectiva que tiene el suelo, ¿ya? No va a ser lo mismo hacer una programación de riego para una plantación de nogales que para una plantación de lechuga, ¿ya? Un nogal va a tener, por ejemplo, un metro 20 de raíces versus una lechuga que va a tener 30, 40 centímetros, cuando mucho. Entonces ahí es donde comenzamos a jugar y comenzamos a ajustar el tiempo de riego, porque el tiempo de riego nos va a definir qué tan profundo nosotros podemos llegar en el suelo, ¿ya? Como segundo parámetro importante, para establecer una buena programación de riego, un buen programa de riego, es el clima, ¿ya? Y aquí tenemos que considerar, como les decía, la evapotranspiración, que eso hay distintas fuentes donde lo podemos conseguir. Eh, INEA cuenta con una red de estaciones aerometeorológicas, que son de acceso gratuito, que podemos obtener los valores de evapotranspiración de las estaciones que están a lo largo del país. La gracia de esta red es que está asociada con varias otras estaciones de otras instituciones, no son solamente las estaciones de la red INEA, así que hay bastantes datos para sacar ahí. Otra fuente para tomar la evapotranspiración que se considera por lo general para los proyectos que van a ser financiados por la ley de riego de la CNR, es a través de la plataforma que tiene la CNR, la plataforma ESIR, ¿ya? Otro parámetro también es la precipitación, que lo podemos sacar de la Dirección Meteorológica de Chile, de la red INEA de estaciones, hay varias cosas, ¿ya? Y el otro parámetro importante también es el cultivo, ¿ya? Con su coeficiente de cultivo, con este factor que va ajustando cuánto de lo que está demandando la atmósfera va a ir entregando el cultivo, ¿ya? Y sabemos que este coeficiente de cultivo va a ir variando dependiendo de la etapa de desarrollo del cultivo, ¿ya? Entonces, si tenemos un cultivo inicial, por ejemplo, yo sé que aquí no estamos trabajando con hortalizas, pero es más fácil para entender el concepto. Si tenemos una lechuga recién plantada, va a tener un coeficiente de cultivo bajito, porque la cantidad de suelo que va a ocupar, el espacio que está ocupando, es bajo. Y a medida que va desarrollando, va cubriendo más suelo, va creciendo,
ese coeficiente de cultivo va aumentando, ¿ya? Para el caso de los frutales también va pasando, especialmente si es que tenemos especies caducas, donde salimos del invierno, comenzamos a tener una mayor cantidad de hojas, el coeficiente de cultivo va aumentando, llegamos a un punto máximo y después empieza a decaer cuando ya empezamos a botar las hojas, ¿ya? Y esta dinámica también se presenta en los frutales que no botan sus hojas, en los frutales perennes, pero no se ve tan quebrada entre que no hay hoja hasta que sí hay hoja. Sí tenemos una variación del coeficiente de cultivo, pero un poquito más estandarizado, ¿ya? Y con eso logramos tener un programa de riego que nos permita definir cuánto regar, es decir, conocer el tiempo de riego, y el otro parámetro importante es cuándo regar, la frecuencia de riego, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros y ustedes saben más que nosotros en lo que pasa en su campo. Ustedes conocen súper bien su suelo y conocen súper bien su cultivo. Ustedes saben cada cuánto tienen que regarlo y ustedes saben cómo se está comportando y cómo está respondiendo el cultivo. Pero hay una variable que está cada día cambiando más y es la variable clima, ¿ya? Habemos varios trabajando en tratar de ir adelantándonos a lo que es este tema del cambio climático, viendo alternativas de mitigación, alternativas de adaptación, y eso es algo que no conocemos, ¿ya? Entonces, hoy en día, tener mayor información para poder realizar una programación de riego adecuada es de vital importancia porque vamos a estar respondiendo de mejor manera a este parámetro de clima, ¿ya? Y por eso es que se le da tanta importancia y tanto hincapié en que hay que entrar a usar este tipo de tecnología. Hay una variable que está muy variable, está muy incierta y necesitamos conocerla, ¿ya? Entonces, formas de ir chequeando cómo va el riego. A mano, el clásico, ir tocando el suelo. Ojalá no tocar solamente en superficie, sino que poder hacer una calicata. Con eso podemos verificar el estado de las raíces, podemos verificar cómo se están expandiendo los bulbos de mojamiento en el suelo, ver hasta qué profundidad estamos llegando, si estamos sobre regando o no. Nos da bastante información el tema de una calicata. Obviamente, hacer calicatas va a tomar tiempo y tenemos otra opción que es ir con un barreno, ir monitoreando de igual forma cómo van funcionando los riegos. Una tecnología un poquito más antigua que todavía se ocupa. De hecho, hay algunas compañías que están sacando unos tensiómetros, que son estos equipos que están acá en la foto, eh, pero son tecnologías que están un poco que van un poquito más atrás, pero que buscan también conocer cómo está el agua en el suelo y saber cómo está sintiendo la planta, qué tan retenida está el agua en el suelo, ¿ya? Ahora, cosas un poco más tecnológicas, está todo el tema de la sensorización, el uso de sensores de humedad de suelo, ¿ya? Aquí yo puse dos marcas que son imágenes que encontré por ahí. La del GS1 se la tenía yo hace rato y la otra la robé por ahí de la página de Centec. Pero la idea es que estos aparatos nos van a ayudar a conocer la dinámica del agua, ¿ya? Y es lo que vamos a discutir ahora, ¿ya? Y la invitación, una invitación antes de cerrar, y que después se los voy a volver a recalcar porque es súper importante, es que no tenemos que tenerle miedo a la tecnología, ¿ya? Estos son sensores súper robustos, ¿ya? Y nosotros podemos meterle mano, y si es que le metemos mano, es difícil que vayamos a afectar un sensor. A lo más podemos afectar la programación de la plataforma en la cual nosotros estamos visualizando los datos, pero esto hay que meterle mano, hay que meterse, ¿ya? Y no es algo tan terrible, ¿ya? Esto es una gráfica estándar, no quiero hacerle propaganda a ninguna compañía ni a ningún tipo de plataforma, pero la idea, cuando nosotros tenemos sensores de suelo, es que por lo general vamos a tener algo parecido a esto. Puede que no todos los gráficos sean iguales, que no todos los colores sean los mismos, pero la idea es esto. Vamos a tener, por lo general, una zona superior de la curva, una zona y dos zonas intermedias y una zona inferior, ¿ya? Esta zona superior va a estar siempre relacionada a que estamos en condiciones de saturación del suelo, en que el suelo en ese punto no retiene el agua, sino que la va a estar botando. Bajo esa zona vamos a tener una zona que en este caso es esta franja verde, una zona de mayor comodidad para la planta,
¿ya? Entre esta zona azul y esta zona verde vamos a definir el punto de capacidad de campo. Bajo esta zona va a ser una zona donde la planta va a estar trabajando con un bajo costo energético para tomar el agua. Después tenemos esta zona amarilla, en donde nosotros, esta línea de corte va a estar definida y se va a conocer como el umbral de riego, que va a ser el punto donde nosotros vamos a definir que bajo ese contenido de agua nosotros tenemos que regar. Y finalmente, al punto que no queremos llegar, es esta última zona, la zona roja, en donde vamos a estar llegando pasando por capacidad de campo, ¿ya? Que no queremos llegar. Ahora lo importante, si es que hacemos un suma de esto, es saber cómo interpretar estas curvas, ¿ya? Porque no sacamos nada con llenarnos de sensores si es que no logramos entender qué es lo que nos están mostrando estos sensores. Lo primero es ver que estas curvas van funcionando y van subiendo y van llegando a un pic, van llegando van aumentando y van llegando a un punto establecido, ¿ya? Esos son los eventos de riego, ¿ya? O sea, cada vez que la curva sube es porque nosotros aplicamos agua. Después vemos que hay una bajada muy, muy rápida, ¿ya? Y esa bajada muy rápida está relacionada al agua que el suelo no es capaz de retener, es agua de drenaje, es agua que está en exceso, y vemos que después cambia la pendiente de la curva y tiende a estabilizarse un poco, ¿ya? En ese quiebre es donde nosotros decimos que tenemos el punto de capacidad de campo, porque ya ahí están empezando a accionar las raíces y la bajada de agua en ese punto está relacionada a las raíces, ¿ya? Y otra cosa súper importante de obtener de estos gráficos son estos escalones que vamos viendo, ¿ya? Estos escalones nos van indicando que la planta está trabajando de una buena forma. Tenemos puntos donde este escalón se estabiliza, donde se queda plano, y eso está asociado a que obviamente son procesos, es como los valores que está midiendo el sensor durante la noche. Durante la noche la planta cierra sus estomas y no hay extracción de agua, y después vemos que una vez que comienza el día volvemos a tener una bajada del contenido de agua, ¿ya? Y lo otro importante que también nos permite conocer estos sensores son dos cosas más. Saber si es que estamos regando en exceso, si es que en este pic estamos aplanando, se está aplanando la curva en la parte superior, es que estamos regando demasiado, estamos ya pasando el punto de saturación y el agua que está llegando a ese punto va a percolar y va a seguir yendo hacia abajo, entonces no es necesario seguir regando tanto, ¿ya? Eso obviamente dependiendo de la profundidad, si es que tenemos un sensor superficial a los 20 centímetros, queremos que ese proceso pase porque el agua tiene que seguir bajando, pero si es que es el último sensor, la última profundidad que estamos monitoreando, esa estabilización en saturación no es lo que nosotros buscamos y tendríamos que pensar en acortar los tiempos de riego. Y finalmente lo otro importante es ir viendo la dinámica de estos escalones que les digo, que si es que estos escalones se van ajustando y la tasa de extracción va siendo menor y la curva se tiende a aplanar, es porque ahí la planta ya está empezando a verse afectada y le está costando más tomar agua, ¿ya? Y lo último es que la gracia de estos sensores es que en un principio cuando llegaron las plataformas que habían eran súper pocas y eran muy muy hostiles. Entregaban los datos casi crudos y costaba un poco hacer esta interpretación. Pero hoy en día hay varias compañías que están trabajando en que estas plataformas de visualización de datos sean lo más amigables posible. ¿Ya? Aquí puse dos ejemplos. Drop Control, que después Tomás nos va a comentar de su plataforma, y acá al lado la plataforma GViewer que tiene Morpho. Que lo que buscan es tratar de tener una foto del campo en donde nosotros tengamos un icono, una gotita, un color que nos va a decir este sector está bajo en contenido de agua, este sector está bien, ojo con este que se le está secando muy rápido. Y la idea es tratar de entregarnos quizás no estas curvas tan poco digeridas, sino que algo más visual, algo que sea de respuesta rápida. E incluso ya hace rato estas plataformas están trabajando enviando mensajes de texto, enviando mensajes al correo, en donde me van reportando cómo está la condición de algún sector en particular u otro, ¿ya? El llamado finalmente, y con esto cierro, es atrévanse a usar esta tecnología. Métanle mano, no le tengan miedo, de verdad. Lo peor que podemos hacer es quedarnos atrás porque digamos, es que no sé usarlo. Son cosas súper simples. Las empresas hoy en día tienen súper claro también que
no basta solamente con vender el equipo, sino que tienen que enseñarle al agricultor a utilizarlo. Y no son cosas complejas, ¿ya? Podemos verlos desde el celular, podemos verlos desde el computador, tenemos multiplataformas para acceder a estos datos, y la idea es meter mano y que ustedes se empapen de esta tecnología y la usen, porque como les decía, ustedes conocen el suelo súper bien, conocen su cultivo súper bien, pero la variable climática, que es la que está juntando estos dos partes de la ecuación, está muy inestable, y tenemos mucha incertidumbre, y estas son herramientas que nos van a permitir enfrentar de mejor manera y tener mejores herramientas para poder hacerle frente a este cambio climático que se nos viene, que ya está encima nuestro. Así que eso, muchas gracias. Rodrigo, muy, muy interesante lo que nos compartías, ¿cierto? Y sobre todo quedarnos con la invitación que hacías al final, que es importante empezar a tomar esta tecnología, empezar a integrarla, dejar de ver esto. Miedo o estos rechazos que podemos tener a veces al cambio, es importante ir optimizando, ir trabajando, ir avanzando, y como muchos de ustedes ya saben, nosotros como programa nos dedicamos a apoyarlos en estos procesos donde van integrando esta tecnología, asignamos un profesional que vaya a su campo, evalúe con ustedes cuál es la solución que mejor se adapta al requerimiento que tiene su predio, y ver cómo a través de la tecnología puede ir optimizando distintos procesos, incluido también, ¿cierto?, el tema del manejo del recurso hídrico. Muchas, muchas, muchas gracias, Rodrigo. Les recordamos, si tienen preguntas, comentarios, quieren realizar alguna interacción con Rodrigo, nos pueden dejar sus mensajes en el apartado de preguntas y respuestas. Y te pedimos, Rodrigo, que nos esperes luego de la presentación que viene a continuación, para que tengamos este espacio de discusión y podamos seguir comentando esta temática. ¿Te parece? Súper. Perfecto, muchas gracias. Nos volvemos a conectar ahí en unos momentos contigo. Les insistimos, dejen sus preguntas, ¿cierto?, ahí en el casillero de preguntas, para dejarlas para el espacio final. Ahora, perdón, ahora a continuación vamos a dejarlos con la presentación de Tomás Vicente. Tomás Vicente es ingeniero agrónomo de la Universidad Pontificia, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tiene un posgrado en ventas estratégicas. Él viene a presentarnos una de las que... Estoy con eco. No sé si soy yo, me escuché 2 veces. Me confirman por interno, por favor. Tomás viene a presentarnos esta solución que es Wisecon, que es una de las alternativas que están disponibles para que puedan, ¿cierto?, mejorar la gestión del agua en sus campos. Tomás, ¿estás por ahí? Veo que ya estás compartiendo tu presentación. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenos días. Te dejamos. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Bueno, agradezco la presentación anterior, digamos. Rodrigo ahí dejó bien planteado el tema de un poco la tecnología y cuáles son un poco los alcances de cómo, utilizando software, cómo ocupando sensores, uno puede entender qué está pasando con el suelo, entender cuándo y cuánto regar, que son dos preguntas cruciales a la hora de llevar adelante un cultivo. Y yo ahora quisiera agregarle un tono más de complejidad, que es un concepto que ha estado entrando cada vez con más fuerza en los desarrollos de los proyectos agrícolas. Voy a tomar de base una presentación que hice hace poco en la Feria Red Agrícola, y desde ahí tocar este tema que tiene que ver con la gestión del agua y cómo el concepto de sustentabilidad está tocando, digamos, y acercándose con más fuerza a los desarrollos de los proyectos agrícolas. Poco para quienes no nos conozcan, Wisecon es una compañía ya con más de 16 años de experiencia y desarrollo de soluciones de automatización y tecnología, con presencia ya en 6 países, con más de 3.000 proyectos operando al día de hoy, y a través, digamos, de distintos partners, distribuidores, que son empresas de riego y empresas especialistas agronómicas, que son con quienes llegamos finalmente a cada uno de los proyectos. Solo para poner un poco en contexto, Chile al día de hoy tenemos más de 1.400 proyectos
campos que representan cerca de 135.000 hectáreas, con más de 500 estaciones meteorológicas en este minuto funcionando, 3.000 sondas de humedad de suelo monitoreando, más de 3.000 equipos de riego. O sea, el despliegue, digamos, de nuestra tecnología a nivel nacional es bien potente, y ya hemos ido migrando a otros países. Más importante al día de hoy para la compañía es Estados Unidos, donde, si se fijan, cada una de las gotas que ustedes ven acá en el mapa son los proyectos que tenemos en este minuto funcionando. Esto no es lo que hemos instalado, sino lo que al día de hoy está operando. Tenemos proyectos incluso en Hawái, en algunas de las islas, así que se imaginarán la competencia interna que tenemos en la oficina por quién va a supervisar esas obras. Pero contentos por ser un emprendimiento chileno que está un poco atendiendo la realidad y la urgencia a nivel global de la sequía y la dificultad que tiene la agricultura mundial de poder enfrentarse a este cambio climático, que es evidente y que necesita obviamente poder tomar decisiones en momentos oportunos. Ahora, dentro de los temas que están tocando fuerte la agricultura es el concepto del uso, del uso sustentable del agua, o más bien el concepto de sustentabilidad. Y para eso, en fondo, me gusta siempre como entrar a definirlo. Ahí en la mañana, dándonos la bienvenida, presentaron y hablaron un poco de los conceptos que Corfo también está abordando en esta línea. Y para explicar un poco los conceptos de sustentabilidad, son 3 indicadores que se miden. O sea, cuando uno habla de sustentabilidad, no habla simplemente de huella de carbono o huella del agua, que es más bien conceptos que uno más ha escuchado. Cuando uno habla de sustentabilidad, hay 3 conceptos generales que permiten resumir una serie de indicadores, pues son varios, pero son 3 finalmente los que al día de hoy se están trabajando y que tienen que ver con las letras que están expresadas ahí, que es E de medio ambiente, o sea, de environmental, estos son indicadores en inglés, digamos, que significa medio ambiente, S de social y la G de gobernanza. Y en particular, nosotros como empresa hemos estado abordando evidentemente más el tema del medio ambiente, directamente por el tema del agua, que es obviamente uno de los insumos más utilizados en la agricultura. Ya está de más decir que en el fondo la agricultura es por lejos la industria que más agua dulce consume en el mundo, y por tanto es uno de los temas que en verdad hay que hacerse cargo para poder evidentemente no afectar otras áreas, como puede ser el consumo humano, ¿no es cierto?, que ha estado también tan en tela de juicio, incluso, sobre todo en nuestro país. Entonces, adentrándonos un poco a este concepto del medio ambiente y cómo el agua, en el fondo, toma un elemento que es sustancial en el uso del desarrollo agrícola, es anecdótico un poco remarcar el hecho de que el 70% del resultado de su proyecto agrícola está expresado únicamente por el tema de regar adecuadamente. Y lo notable de esto es que hay varias conclusiones o hay varios temas que están indexados acá que uno, en el fondo, uno lo ve. Primero, hay un bajo resultado productivo en múltiples cultivos a pesar de tener riego por goteo. Esto es súper evidente verlo, que ya recientemente el goteo, el implementar sistemas de riego por goteo ya no es suficiente. O sea, uno pensaba que poner por riego por goteo ya uno de alguna forma se estaba haciendo cargo de ser sustentable, pero uno ve que aún así con riego por goteo no estamos logrando potenciales productivos grandes. Y eso tiene que ver también porque el riego por goteo no es la solución a todo, es una metodología o una tecnología que permite depositar el agua de forma adecuada, localizada, pero no es la solución. O sea, si yo riego 12 horas, como se mostraron ahí, Rodrigo, en suelos arenosos, evidentemente voy a estar llegando a profundidades no adecuadas. Entonces, el riego por goteo no es la solución ante un problema, sino que es una herramienta. Y como es una herramienta, hay que saber utilizarla. El otro punto tiene que ver con la alta desviación de los resultados productivos en productores de la misma zona. O sea, probablemente habrá sido más de alguna conversa en algún asado entre ustedes de cuánto están produciendo, por qué tú produces más, por qué yo produzco menos. Y eso tiene que ver también un poco por la falta de información. O sea, atribuimos muchas veces a que, oye, ¿qué producto químico utilizaste? O qué fertilizante, o cuánta dosificación aplicaste, y le estamos dando importancia a cosas no tan relevantes como lo es el agua. Y finalmente, en los proyectos agrícolas usualmente es el ítem que menos inversión
se realiza, versus, por ejemplo, lo que uno invierte anualmente en el plan de fertilización, o lo que uno gasta en recursos humanos, o si lo llevamos a un proyecto desde cero, el costo, digamos, de implementar la compra del suelo, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la habilitación, la preparación de suelo, la compra de plantas, etcétera, termina siendo el ítem, el riego, digamos, el sistema de riego termina siendo obviamente el ítem más castigado, digamos, o el que menos representa. Entonces, si se fijan, es el ítem que menos importancia le damos, no le damos tanta atención, y anecdóticamente es el ítem que más impacto genera o que más afecta a nuestro resultado productivo. O sea, no sirve de nada preocuparse del plan de fertilización si es que no riego adecuadamente. No voy a tener evidentemente la capacidad de que la planta pueda tomarse bien esa agua con fertilizante. O si yo hago un manejo cultural, si yo riego mal, probablemente voy a dejar un efecto contradictorio en el desarrollo, digamos, de los brotes, o la iluminación no se va a ver tan impactado si es que hago una poda, por ejemplo, si yo riego inadecuado. Y esto ya ha sido tocado varias veces, que hay el reportaje de la revista El Campo, hay también reportajes de la Red Arícola, o sea, es súper trabajado este tema, de que el riego es importante. Entonces, con todos estos antecedentes sobre la mesa, digamos, ¿por qué no se le pone más atención al tema del agua? ¿Qué más hace falta para poner más foco a que el agua es un elemento clave en el desarrollo de un proyecto agrícola, y que es clave, evidentemente, hacerse cargo de entenderlo? A esto se le suman algunas presiones adicionales que se nos enfrentan. Bueno, gracias a Dios ahora está lloviendo, pero ¿qué pasa si es que nos enfrentamos a una cruda realidad de un niño superpotenciado, o Godzilla, como algunos le han puesto? Esta foto que ven ahí es un caso, lo que pasó en California este invierno, digamos, verano nuestro, pero en el invierno de California tuvieron lluvias que no se veían hace 10, 15 años, con inundaciones tremendas. Es un campo de almendro cerca de la ciudad de Fresno, y donde en verdad campos, este es el menos problemático, hay campos que quedaron totalmente inundados, o sea, estamos hablando de sobre 10 metros de agua. Entonces, ¿cómo ustedes se están enfrentando a una realidad que ya se habla de que vamos a tener un niño retardado, con primaveras probablemente con alto contenido de lluvias, con suelos saturados donde tenemos que fertilizar, y con suelos que van a estar con un alto contenido de agua? Entonces, ¿cómo la planta se va a tomar el agua? ¿En qué minuto se va a tomar el fertilizante? Entonces, ¿qué información estamos manejando para poder enfrentar esta realidad que ya se nos viene, digamos? Y por otro lado, tenemos una presión más lejana, no del corto, sino que más del mediano plazo, de si que se hace una modificación o se está haciendo esta reforma a la Constitución, ¿no es cierto? Y se toca o se modifica el tema del agua, que es probablemente algo que sí vaya a suceder. ¿Cómo nos estamos preparando para estos cambios? Probablemente los cambios vayan de la línea mucho más desde el ámbito de la sustentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Comprender, por ejemplo, cuánta agua está gastando para poder saber cuánta agua puedo pedir. Entonces, si va a cambiar en algo, probablemente vaya a ser en esa dirección. Entonces, si ya sabemos que esto se va a tocar o se va a modificar, ¿qué están haciendo ustedes al día de hoy para poder entender, por ejemplo, cuánta agua se están consumiendo? Entonces, en esa línea nosotros hacemos un enfoque, o hacemos un guiamiento a nuestros clientes en cómo ir abordando el problema de la sustentabilidad, ¿ya? Es un concepto que se llama crop per drop, pero que en términos simples significa riego productividad, que es la búsqueda de que cada uno de los productores entienda cuántos kilos de fruta produce por cada metro cúbico de agua que aplica. Porque eventualmente, si vamos a llegar a algún concepto de esta manera, y que el Estado probablemente diga, bueno, ¿cuánta agua usted, señor, necesita? Y cada agricultor pueda demostrarle al Estado, decir, sabes que necesito tanta agua, y con esta agua produzco tantos kilos, y este es el reporte de mis últimos años en términos de gasto de agua. Entonces, esa es probablemente nuestra visión de cómo lo vemos, qué es lo que está sucediendo también a nivel global, qué está pasando en los otros países, cómo ya lo están abordando, de hecho, algunos fondos de inversiones, con presencias algunos acá en Chile,
y que estos fondos de inversiones de alguna manera son la punta de lanza a una agricultura moderna, pero que evidentemente toda la agricultura, digamos, mediana, pequeña, INDAP, Prodesal, todo tipo de agricultura se tiene que mover hasta ese concepto. Tenemos que ir avanzando. Así como probablemente estas compañías más grandes fueron quienes fueron las puntas de lanza en implementar riegos por goteo, y ahora nadie consigue hacer un proyecto sin implementar un riego, digamos, tecnologizado con gotero, con cinta, qué sé yo. Ahora, digamos, el concepto es que ese riego, que ese gasto de agua sea sustentable, y para poder decir que está siendo sustentable ya no basta con poner una cinta de goteo, sino que ahora poder poner la cinta de goteo y poder saber cuánto es el volumen de agua real que estoy aplicando. Y dejar de hablar en horas de riego, sino que empezar a hablar de volumen de agua. Entonces, para poder hacer esta aproximación o este acercamiento a la sustentabilidad, nosotros proponemos, en verdad, 3 pasos, que son una invitación a todos ustedes a poder partir con esto. Uno ya, digamos, básico, que es partir por medir. Línea base, en el fondo, decir, ¿sabes qué? Necesitamos poner estaciones meteorológicas, sensores de humedad de suelo, sensores de volumen de agua, ¿cierto? Caudalímetro, para poder entender cuántos metros cúbicos me estoy gastando, ¿ya? Con eso, con ese primer punto, pasar al segundo, definir, bueno, ¿cuál sería una línea base o un objetivo de productivo sustentable que podrían ser, por ejemplo, el promedio? ¿A qué me refiero con esto? Decir, ¿sabes qué? Estos nogales o esta uva de mesa, yo lo tengo que sacar con tantos metros cúbicos por hectárea al año, y partir con esa base. Entonces, como estoy midiendo y tengo ese objetivo, ya trato de apuntar a ese objetivo. Y una vez que ya voy logrando ese objetivo, lo que viene como tercer paso es el mejoramiento continuo, es buscar correr el cerco, es decir, busco que si antes sacaba mi uva con 8.000 metros cúbicos, ahora sacarla con 7.000, 6.000, ir trabajando en cómo voy optimizando el riego en la búsqueda, evidentemente, de no afectar productivamente, de tratar de producir una uva o producir una buena calidad de nogal, o sea, de nuez, sin afectar evidentemente, pero buscando entender en qué momentos del año yo puedo buscar estas optimizaciones. Y para eso obviamente necesito información, que es el punto número 1, ¿no es cierto? Entonces ahí están los 3 principales ejes: medir, definir una línea y después luego mejorarla. Entonces, como concepto general, sé que la gráfica puede ser un poco loca, pero es bastante simple de explicarse. O sea, esta gráfica lo que representa acá es nuestra propuesta de valor como compañía, en donde en el fondo, para poder medir, nosotros proponemos que hay 3 principales ejes que un agricultor debería entender con respecto a poder medir el agua. La primera parte tiene que comprender cuál es tu oferta de agua, es decir, saber cuántos metros cúbicos de agua te están entrando por tu canal o por tu pozo, o cuánta agua tienes almacenada en tus tranques, y esto es una parte de nuestro sistema que al día de hoy le permite a los agricultores comprender esa primera parte básica, es como saber cuánto es tu sueldo mensual, ¿no es cierto? Evidentemente nadie gasta lo que no sabe que tiene, sino que gasta lo que sabe que tiene. Entonces esto, con respecto al agua, es exactamente lo mismo, comprender con cuánta agua parto, cuál es mi oferta de agua. Luego, la parte del gasto, es decir, automatizar mi equipo de riego, mis bombas, y poder, evidentemente, incluso avanzar, de ser posible, en la automatización incluso de la inyección de fertilizante, para poder comprender, en el fondo, dónde estoy gastándome el agua, qué sector estoy regando, y cuánto fertilizante estoy inyectándole a cada uno de ellos, que también es otro elemento asociado a los ESG, a los indicadores de sustentabilidad, ¿no es cierto? Comprender también un insumo como es el fertilizante, porque finalmente el fertilizante también es una contaminación del suelo si es que se aplica de forma excesiva. Entonces, comprender esa parte. Y por último, o en primera instancia, dependiendo cómo uno lo quiera ver, es entender cuál es la demanda de tu cultivo, cuáles son las necesidades de tu cultivo, y para eso utilizo estaciones meteorológicas, sensores de humedad de suelo, imágenes aéreas o, digamos, satelitales, que te permiten comprender cuándo y cuánto regar. Entonces,
una parte del problema es esta, comprender tu demanda. Una segunda parte del problema de gestionar el agua es la automatización de tu equipo de riego. Y otra parte del problema es comprender la demanda de tu cultivo, o sea, perdón, comprender la oferta de tu campo. Entonces, con estas tres partes, con estos tres ejes, están reportados, centralizados en una plataforma central, y que desde acá, además, nosotros podemos interconectarnos a otras plataformas o tecnologías que se están desarrollando al día de hoy, varias con presencia en Chile, que están, por ejemplo, haciendo inteligencia artificial, y al día de hoy ya tenemos compañías en California y en Australia que están regando de forma autónoma, es decir, ya tienen implementado esta parte del problema, esta información está en nuestra plataforma, y nuestra plataforma se está sincronizando con otras páginas web que están consumiendo esta información, masticándola y entregándole un plan de riego para los próximos 7 días que genera que automáticamente las bombas y las válvulas abran de forma automática. Entonces estamos ya al día de hoy regando de forma autónoma en varios campos en California y en Australia gracias a esta tecnología que nació en Chile, en combinación y incluso con otras desarrolladas, por ejemplo, en Israel o en Estados Unidos. Pero toda tecnología requiere de una parte que es fundamental para que funcione, que es la postventa. O sea, el hecho de que en el fondo ustedes busquen tecnologías es asegurarse que estas tecnologías me permitan resolver estas tres partes del problema, pero al mismo tiempo que tengan un buen soporte, que tengan un departamento de soporte. Nosotros, por ejemplo, acá en Chile tenemos un servicio que es 24/7, es uno de los pocos, digamos, o el único prácticamente en Chile que tiene esta capacidad técnica virtual de poder diagnosticar y poder resolver los problemas remotamente, y con un departamento de soporte amplio que permite al día de hoy a gran parte del mercado nacional ser atendido por una serie de empresas de riego y distribuidoras nuestras a nivel nacional, que se encargan justamente de hacerse cargo de instalar los equipos y de entregarles una correcta postventa. Y esta tecnología o esta solución que denominamos Drop Control en nuestra plataforma online, que permite hacer un monitoreo y control de riego y fertirriego avanzado, permite obviamente resolverlo de forma escalable. Hay muchos agricultores que parten con nuestra tecnología en esto de hacerse cargo de la sustentabilidad, primero con la automatización del riego, después adquieren sondas de humedad de suelo, después van añadiendo la estación meteorológica, y todo esto se va sincronizando en el mismo sistema y se van haciendo cargo un poco de esta realidad con una plataforma que es todo en uno y que es muy simple y confiable utilizar. Cuando el mapa inicial que les mostré, los 1400 proyectos en Chile, demuestran un poco esta realidad de la confiabilidad y la robustez de lo que hemos desarrollado, que hace que en verdad al día de hoy los agricultores vayan avanzando paso a paso de manera de ir haciéndose cargo de este problema de la sustentabilidad. Entonces, en resumidas cuentas, esta gráfica o este mapa explica un poco los tres ejes y cómo nuestros sistemas o nuestros nodos, que son estos equipos que se instalan en terreno, ¿no es cierto?, se hacen cargo de diferentes tareas, y voy comprendiendo el agua desde principio a fin, teniendo la capacidad de poder integrar toda esta serie de problemáticas, pero voy a ir avanzando paso a paso. Es decir, acá no hay que volverse loco implementando tecnología, sino que buscar tecnologías que me permitan integrar todo, que estén bien soportadas, que sean fáciles de usar, en donde yo tenga una aplicación móvil, una página web que me sea fácil, porque no es llegar y adentrarte un poco en comprender qué es lo que pasa con tu huerto, si es que en verdad la plataforma no es tan amigable visualmente. Nosotros, digamos, esto lo hemos desarrollado desde la realidad cultural de Chile y la hemos ido perfeccionando, mejorando con las realidades a los otros mercados que nos hemos ido insertando, como el de Estados Unidos. Ahora acabamos de abrir oficinas en Europa y en Australia, lo que poco nos va entregando otras formas de comprender cómo hacer una agricultura sustentable. Entonces, un poco desde ahí también la invitación a poder hacer esta gestión. Entonces, como una forma de poder dejarles una aproximación más real, los quiero dejar con un pequeño video corto de un caso de éxito de un agricultor, cliente nuestro, que un poco nos
plantea este argumento de por qué ocupar la tecnología. Cuando entender qué es lo que pasa, que es justamente el primer paso hacia la sustentabilidad. Yo soy encargado de producción. Mi cargo consiste básicamente en preocuparse de los huertos que ya están plantados, de los manejos culturales, de control agroquímico, fitosanitario que se le hace. El tema de riesgo es crítico, sabemos que equivale a un gran porcentaje, la mayor parte del éxito del proyecto. La energía sigue siendo cara, el agua sigue siendo cada vez más escasa y el efecto de un buen riego sobre las producciones se nota. Hoy día la gente que está en el campo no tiene tiempo para estar 3 horas en la oficina, ver 5 plataformas distintas y ponerse él a armar otro Excel más para cruzar esta información. Buscamos a 3 empresas y Wisecoin un poco fue la que nos convenció. Sabían que la lógica era integrar tecnologías. Nuestra forma de trabajo sería totalmente diferente de que si no tuviéramos Wisecoin. Yo he tenido muchas discusiones muy largas con hartos amigos que trabajan en proyectos y en fondo me dicen, oye, no, lo único que estáis logrando con esto es tú no ir al potrero, tú no hacer calicata, alejarse de la realidad del huerto. Pero lo que nosotros hemos podido comprobar es que al final nos ha permitido lo contrario. Hoy día estamos mucho más al día en lo que está pasando en el huerto. En el fondo, si yo quiero solo saber qué sector se regó y cuántos litros pasaron, se puede. Si yo quiero además programar ese riego de mi oficina, se puede. Si yo quiero inyectar fertilizantes, se puede. Si le quiero conectar una estación, se puede. Entonces, en el fondo también hay que ser práctico en el minuto de decir, oye, ¿hasta qué nivel en el fondo de detalle o de información quiero tener yo sobre el que yo voy a poder actuar? Y el sistema, cuando hubo un problema, nos dice, ojo, en este minuto falló una bomba, en este minuto se me acabó el fertilizante, allí se cortó la luz. Es un muy buen acusete en el buen sentido de la palabra. Si alguien me dice que quiere replantear este proyecto y hacerlo completamente nuevo, pero sin telemetría, yo le preferiría decir, oye, gracias, déjame a cargo de otra área. Ahí ya quedó un poco claro, digamos, de la importancia de la telemetría al día de hoy en los desarrollos de los proyectos, donde incluso anecdóticamente ahí el agricultor dice que ya él no consideraría en hacerse cargo de un proyecto que no incluyera telemetría. O sea, es como hace algunos 10 años atrás, nadie pensaría que el celular se iba a transformar en una herramienta de trabajo tan importante al día de hoy que uno sale a la casa sin el celular y ya es como que se siente vacío. Al día de hoy la telemetría se ha transformado para las operaciones agrícolas grandes, sobre todo, en un elemento fundamental. Entonces esto ya es una invitación a que la mediana o la pequeña agricultura se haga cargo un poco también de esta realidad y que asuma un poco el uso de esta tecnología. Pero bueno, un poco para ir cerrando, hago 3 conclusiones respecto a un poco esto. La primera es que quienes sepan cuántos metros cúbicos por kilo de frutas están produciendo, estos van a ser los primeros en la fila. Entonces, un poco acá es la invitación de qué es lo que les hace falta al día de hoy a cada uno de ustedes para poder llegar a este punto, saber, digamos, qué es lo que me falta para poder saber cuántos metros cúbicos me estoy consumiendo y entender, digamos, cuánto puedo mejorar, cuánto puedo perfeccionar ese indicador. El segundo tiene que ver con definir un estándar y planificar las inversiones por etapas. Quiere decir esto que no hay que volverse loco. Acá la invitación, si se fijan, es un desafío bien grande que va a requerir obviamente implementar una serie de elementos, tecnología, pero hay que comprometer también al equipo agrónomo, al equipo de campo. Esto no nace de la noche a la mañana, requiere evidentemente que ustedes vayan asimilando esta información, preparando al equipo, porque obviamente es una tecnología que requiere que alguien también la vaya administrando, porque esto no es una panacea, no por poner esta es una estación meteorológica, usted está solucionando el problema, o poner una sonda húmeda de suelo, usted está solucionando el problema. O sea, acá hay que ir engordando y hay que ir aprendiendo cómo sacarle provecho a esta inversión, a esta tecnología, y en ese proceso obviamente tiene que mejorar todo el campo. Y en tercer punto, que las futuras inversiones en la agricultura van a tomar cada vez más peso la sustentabilidad. Si hace algunos años se hablaba de que era importante producir más y producir con buena condición la fruta para poder llegar a mercados de destino lejanos, como Asia, por ejemplo, al día de hoy eso sigue siendo así. Tenemos un consumidor que cada vez más exigente y que además necesitamos ser sustentables, demostrar que en verdad podemos producir una buena fruta
que es capaz de viajar a largos destinos y que además estoy siendo sustentable la producción de ese cultivo, que son justamente estos indicadores de los ESG. Entonces los dejo con una frase de cierre: lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se gestiona, y lo que no se gestiona no se mejora. Si se fijan, son los 3 ejes que les presenté sobre este camino hacia la sustentabilidad, que tiene que ver con medir, poner una línea de base y mejorarla. Y esto no lo definimos nosotros, sino que fue el señor Drucker, digamos que es el padre de la gestión empresarial moderna hace ya algunos años. Así que muchas gracias. Hoy, Tomás, muchas gracias por tu presentación, muy completa con esta visión de panorama mundial, de los desafíos, de cómo enfrentar. De verdad, muy agradecidos de lo que nos compartiste esta mañana. Vamos a ir invitando a Rodrigo también que se nos vuelva a unir a esta reunión para poder ir revisando un poquito las preguntas que nos han ido llegando en el chat. Vimos que algunas ya habían contestado por texto, pero igual las vamos a conversar un ratito para que vayan complementando y la gente también pueda ir participando. Esta mañana también queremos saludar a algunos de las personas, ¿cierto?, que vemos conectados a este webinar. A la Asociación de Agricultores de Quillota, vimos que estaba Anita Salvatierra acompañándonos esta mañana. Un saludo también a Damaris Orfanopoulos, a nuestra amiga Lorena Rojo. A Lore, te voy a escribir esta semana para que retomemos contacto. Saludos también le damos a Karina Alegría, ¿cierto?, también de Wisecon. A Hugo Pardo, también vimos a algunos de nuestros agricultores, vimos por ahí a Pía Marina, Reinaldo Lobos que estaba conectado, a Pía Salinas, también le dejo un cariñoso saludo a Yarko Rocha de AC3E, de nuestra universidad, ¿cierto?, de la Santa María, nuestros aliados estratégicos para esta mañana. Rodrigo, ¿estás por ahí, cierto? Así es, ya, aquí estamos. Ya, genial, tenía la cámara en otra parte. Vamos entonces con las preguntas. Vimos que Judith ya nos había mandado una primera pregunta que Rodrigo había contestado de manera escrita, pero vamos a agradecer a Judith por su pregunta. Y tal vez, Rodrigo, volver a referirte a lo que contestaste por texto de manera más concisa. Judith nos preguntaba, ¿puedes explicar más profundamente por qué el tensiómetro es más obsoleto hoy? ¿Es porque son análogos o por el tipo de datos que entrega o hay otro motivo? Rodrigo. Partamos de la base que en ningún momento estamos diciendo que el tensiómetro no sea válido. Por algo lo puse en la presentación, de que es un método válido para monitorear el agua. El tema es que hoy presenta desventajas que otros equipos ya han ido supliendo, y eso lo hace menos competitivo, ya lo hace menos interesante. Partamos de la base que no estamos diciendo que no sirve, ¿ya? Pero de partida, al tener tensiómetros nos obliga a tener que estar evaluando una condición puntual, ¿ya? No tenemos un registro histórico, no vamos viendo la dinámica de la planta. Si queremos hacer lo mismo, tendríamos que estar quizás yendo cada una hora a ver cómo va midiendo el tensiómetro versus lo que podemos hacer con tecnología, con esta nueva tecnología. Además, la gracia de esta otra tecnología que no tiene el tensiómetro es que tenemos telemetría, o sea, podemos desde la oficina, desde el celular, podemos ir viendo los datos, podemos ir viendo las dinámicas de las curvas. Si bien es un equipo barato, al final son equipos que se pueden ir quemando, que pueden ir fallando, y en estos momentos necesitamos optimizar el tiempo, necesitamos que los recursos que invirtamos, ya sea en recursos humanos, en tiempo, lo que sea, los ocupemos de la mejor forma posible. Y si tenemos algo que nos permite tener información de manera mucho más rápida, es mucho mejor, ¿ya? Asociado un poco a lo que comentaba Hugo también en la siguiente pregunta, que era relacionado a los sensores y el tema de la energía eléctrica. Si bien eso antiguamente era un problema, porque claro, necesitábamos energía eléctrica para que estos sensores funcionaran, de a poco fueron saliendo soluciones que metieron pilas.
¿Ya? Después estas pilas se fueron reemplazando por paneles solares y incluso hay sensores que tienen baterías de mayor duración que se van recargando con paneles solares. Entonces ya el hecho de que tengamos una mala conectividad eléctrica para el sensor tampoco es un problema. ¿Ya? Y por último, el otro punto que le había comentado también a Judith es que los parámetros no son comparativos entre distintos tipos de suelo, porque si es que tenemos un campo muy heterogéneo, donde tenemos un sector muy arenoso y un sector muy arcilloso, el mismo valor que nos da el tensiómetro no va a representar lo mismo, ¿ya? Entonces, la interpretación, si es que no la hace una misma persona que siempre sepa, y por ejemplo, llegó alguien nuevo al campo y le dijeron, le contaron la mitad de la información, que en arcilla el tensiómetro tiene que marcar esto, o en este sector marca esto, puede que él lo tome como el mismo parámetro para otro punto. Entonces no hay una estandarización y no son valores comparativos. ¿Ya? Eso ha hecho que claramente vayan siendo mucho menos interesantes, mucho menos competitivos y vayan quedando un poco más obsoletos. Súper. No sé si está Carlos por ahí que nos había mandado una información por interno respecto a cómo se está trabajando. Carlos, ¿está disponible? Sí, hola Carolina. Sí, Te doy el pase. estaba leyendo las preguntas mientras se hacían ¿cómo se llama? Las presentaciones. Sale la pregunta acerca del uso de energía solar o energías renovables, digamos, para los sistemas de riego por la poca existencia de energía en sectores rurales, digamos. En eso estamos trabajando también en el INEA, lo decía un poco al principio en la bienvenida. Tenemos un proyecto que está financiado por el gobierno regional de Valparaíso para abastecer de energía fotovoltaica a pequeños productores de Cabildo, de las comunas de Cabildo y Petolca. Son 78 beneficiarios y que van a abastecer sus sistemas de riego a través de energía fotovoltaica. Así que sí estamos trabajando también en esos aspectos. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. No sé si Tomás quieres agregar algún último punto respecto a la pregunta que nos enviaba Judith, o te lanzo directo a la pregunta siguiente. Yo quisiera tomar un poco la respuesta que dio Rodrigo y añadir un poco que, claro, los sensores de humedad de suelo, estaciones, digamos, al día de hoy se pueden medir con la telemetría. Al día de hoy ya son completamente equipos autónomos con pequeños paneles solares, con batería, digamos, de resguardo. En particular, nuestros equipos tienen la capacidad incluso de que si el panel se daña, tiene hasta 5 días de batería, digamos, para poder operar de forma autónoma. Entonces, en realidad son equipos que se pueden instalar, ahí creo que vi unas preguntas, o sea, se pueden instalar en zonas donde no haya conexión de celular, o sea, no haya conexión, perdón, de internet, de energía, ¿no? E incluso en zonas donde no hay conexión de celular, también podemos resolverlo. Al día de hoy, por ejemplo, muchos de acá ya sabrán o tendrán incluso alguno instalado Starlink, que es este sistema de, digamos, de internet satelital que resuelve, digamos, la posibilidad de poder conectarte desde cualquier punto. Entonces, puedes, obviamente, generar conexiones y conectarte a internet en zonas donde hace algunos años era imposible y que no avanzaban en la implementación de información y de gestión producto de esto. Y el otro tema que quería repasar era como el por qué los tensiómetros han estado también dejándose de lado. Rodrigo dio una respuesta clave, o sea, el hecho de poder tener la información continua, el tensiómetro yo voy teniendo fotos, o sea, va al operador, mira el dato, vuelve un par de horas después o al día siguiente, entonces voy teniendo puntos y no voy comprendiendo la película completa. Esto es como estar en la casa viendo una película y va uno de 2 segundos, va después a la cocina, después va al baño, al final como que más o menos entendí la película, pero no tienes la trama completa y eso es clave poder entenderlo si queremos movernos hacia la sustentabilidad. Y el otro punto es que además las líneas de gestión o los puntos críticos los voy cambiando a la temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que en verdad el objetivo de riego, de tiempo, o sea, de tiempo de riego, yo los voy cambiando en la temporada. No, perdón, en la frecuencia de riego yo lo voy cambiando en la temporada. Entonces, en un estado inicial de brotación voy a manejar un punto crítico diferente a si estoy en post cosecha, por ejemplo, donde yo voy a esperar probablemente que la planta desarrolle raíces, entonces voy a dejar que el suelo se seque más. Entonces voy cambiando estos puntos críticos y para eso obviamente es claro tener la película viva y eso ha generado que los tensiómetros se dejen de utilizar
pero no porque la tecnología de medir la tensión del suelo sea mala, sino que más bien porque estos otros sensores de medición continua me permiten entender de forma más dinámica, activa, qué es lo que está pasando en el suelo. Y eso está pasando en distintas líneas de soluciones para la agricultura. O sea, el avance que se ha hecho a través de startups, de nuevas ideas, de innovación de tecnología, en distintas líneas, ha hecho que las soluciones que se estén implementando, que se estén ofreciendo para la agricultura actualmente sean soluciones que simplemente trabajan mejor, que son más óptimas, que entregan mejor información, data más precisa, con mayor frecuencia, y eso lo podemos ver para distintos temas. Hay mucho donde explorar, hay muchas soluciones, y también que se vaya masificando hace que cada vez sea menos costosa la implementación de esta tecnología. Así que es un tema muy, muy interesante. Me voy ahora con la pregunta de Mauricio Toro. Le damos el saludo cierto especial a Mauricio, que nos ha acompañado en la mayoría de nuestros webinars, que nos habla sobre, está claro, la disponibilidad de digitalizar el riego mediante las plataformas web existentes. Pero ¿qué se hace o disponibiliza para el monitoreo del correcto funcionamiento del equipo o sistema de riego que se está implementando, ¿cierto? Por ejemplo, obtener el coeficiente de uniformidad, entre otros. ¿Cómo nos aseguramos que este sistema funcione de manera correcta y que la data que esté entregando sea la adecuada? Ahí podemos partir contigo, Tomás, que obviamente la solución y Wise está muy alineada para la mejor posición para contestar esta pregunta. Sí, es una tremenda pregunta. Yo te diría que la invitación que nosotros hacemos con los agricultores y sobre todo quienes se están insertando en el usar esta tecnología es que siempre el ímpetu, la idea es como, quiero tratar de ser súper eficiente, quiero tratar de que en el fondo saberlo todo. Y nuestra invitación es decir, ok, partamos primero por empezar a medir. Entonces, evidentemente, la invitación el primer año muchas veces comprende qué es lo que está pasando con tu equipo de riego. Comprende un poco qué es lo que está pasando con tu sensor de tu humedad, tu estación meteorológica. O sea, la invitación de lo que yo puse, o sea, definir primero el primer punto, el primer paso, medir, y luego definir una línea. Cuando yo defino esa línea, obviamente es una línea que yo defino en base a un riego versus productividad, pero también viene asociado a estas preguntas que hace Mauricio, que es, oye, ¿mi equipo de riego está funcionando correctamente? Entonces, automáticamente los agricultores comienzan a comprender dónde les aprieta más el zapato y empiezan a implementar tecnología o a poner más sensores en donde ven que hay más falencias o que necesitan saber más información. Para poder obviamente comprender si es que el coeficiente de uniformidad de tu equipo de riego es correcto, requeriríamos poner muchos sensores en terreno, porque eso tiene que ver, sobre todo si tenemos riego por goteo, si las líneas de goteo están precipitando de forma homogénea. Eso no te lo va a dar el caudalímetro en la caseta de riego. Eso probablemente va a requerir medir más cerca de la planta, lo que implica poner más tecnología. Entonces, uno puede llegar a acercarse a esos tipos de indicadores. Al día de hoy, por ejemplo, tenemos agricultores que ya están poniendo detectores de presiones por válvula, entonces saben si la válvula está abierta o no, debiendo o no debiendo estarlo. Y por otro lado, saben, por ejemplo, incluso el volumen de agua que está entregándose por cada válvula. Entonces ya la unidad ya no es el sector de riego, sino que ya es la válvula, que es una unidad más pequeña, y con eso obviamente se van acercando, y algunos incluso miden en la misma línea de gotero, o sea, la misma línea de gotero donde va a instalarse el sensor de humedad de suelo, conectan un caudalímetro y con eso tienen una realidad un poco más aproximada de lo que está pasando en esa línea de gotero dentro del bloque de riego. Entonces, se puede acercar, uno va a poder tener esa información, pero primero mi invitación es un paso antes, es decir, pongamos sensores y luego obviamente empezamos a trabajar la data, y eso te va a guiar al tiro. Puede ser que en verdad el sistema te diga, mira, el caudal de precipitación de tu equipo teórico es de tantos milímetros hora o de tantos metros cúbicos hora de operación de la bomba, y después el sistema te muestra la diferencia. Usualmente nuestros clientes que implementan el primer año, campos que ya son más antiguos, parten con un 10, un 15% de desviación. Y eso tiene que ver un poco en decir, el sistema te está diciendo que tienes una desviación, pero no puedes concluir exactamente por qué es. Ahí es donde parte la pregunta, ¿será el filtro? ¿Será la uniformidad? Entonces, poco la invitación por eso, es partir con medir, y luego van a partir las preguntas y decir, ¿sabes qué? Voy encontrando acá, voy encontrando acá un requerimiento, y así van avanzando. Algunos se dan cuenta que el equipo le están dando súper bien, y ahora su desafío es decir, ¿sabes qué? Quiero poner sensores en terreno para poder determinar cuánto y cuánto regar. Súper. Rodrigo, respecto a esta pregunta que nos hacía cierto Mauricio, ¿cómo hacemos para
el monitoreo del correcto funcionamiento de estos sistemas cuando ya están instalados de los predios. Sí, tal como dice Tomás, tenemos que tener claro que en el campo hay muchas variables y no sacamos nada con buscar sensorizar todo porque al final tendríamos que gastar muchísima plata para poder monitorear todos los puntos que nos interesarían. Tal como dice Tomás, si es que quisiéramos conocer el coeficiente de uniformidad, tendríamos que llenar no sé, sensores, un pluviómetro, por ejemplo, debajo de los goteros. Quizás no de todo, seleccionar algunos puntos y con eso podríamos conocer más o menos, pero al final empezamos a complejizar demasiado el sistema y lo empezamos a encarecer. Entonces lo que hay que tener claro es que esta información nos sirve, esta información es básicamente para gestionar el riego, ¿ya? Y el que tengamos caudalímetros, el que tengamos sensores de presión, esos son alertas que nosotros tenemos que saber, tal como decía Tomás, conocer cómo es la línea base de nuestro equipo, cómo funciona. Por ejemplo, si es que yo abro el sector 2, yo sé que al regar 2 horas voy a gastar, por tirar un número, 6 metros cúbicos y que ese sector va a estar funcionando a 3 pares. Si es que yo detecto que hay alguna variación en ese caudal o si es que detecto que hay alguna variación en la presión, hay algo que está haciendo ruido. Y ahí es donde tenemos que tratar de definir qué es ese parámetro que está generando algún problema, cuál es ese ruido que está ocasionando que estas mediciones estén variando. Entonces, por ahora, con la tecnología que tenemos disponible, yo veo difícil como el conocer el coeficiente de uniformidad sin ir al campo y hacer el aforo, que es una pega, que es una pega larga, una pega ardua, pero que es necesario, porque más encima tampoco podemos asumir si hay una desuniformidad en el riego, vamos a detectar como una variación, una baja en el caudal o en la presión, porque puede ser que un sector esté funcionando bien, otros estén tirando mucha agua y otros estén tirando menos agua, pero al final puede llegar a compensar y el caudal que esté tirando va a ser el mismo. Entonces el llamado es que a pesar de que metamos tecnología para tener mayor información, para tener mayores herramientas para la toma de decisiones, no hay que olvidarse de la base, que es hacer estas labores que son súper importantes de conocer, por ejemplo, y rescatar la pregunta, el coeficiente de uniformidad, eso es algo que debiésemos, ojalá, hacer una vez por temporada en nuestro sistema de riego para saber que estamos en una buena condición, ¿ya? Y esto obviamente también va de la mano de tener un buen equipo de filtraje, si es que estamos haciendo aplicaciones de fertirriego, ocupar fertilizantes hidrosolubles, hacer las mantenciones correctas a los emisores, a las laterales, de escoles, y toda esa otra parte que va más allá de los sensores, sino que va en el mantenimiento y en la correcta operación de nuestro equipo. La operación, claro. Chiquillos, se me acaba el tiempo y tengo dos preguntas puntuales, una para Rodrigo y una para Tomás, pero les voy a pedir que sean muy ejecutivos, 2, 3 frases de respuesta porque se nos va el tiempo, ¿ya? Voy primera con la que nos llegó de Felipe Moreno hace unos minutos, que es para Rodrigo. ¿Hasta cuánta profundidad se pueden instalar sondas de humedad? Nos pregunta. Depende de la sonda, hay algunas sondas que son como una vara que está con profundidades definidas, que eventualmente podríamos hacer un hoyo y ponerla más abajo. Hay otros sensores que van con el cable, que el cable se enchufa y los cables pueden llegar, hoy en día hay algunos sensores que pueden tener cables de 15, 20 metros sin afectar la medición. Pero hay que tener súper claro la importancia de dónde queremos medir. O sea, si mi zona de raíz está llegando a los 80 centímetros, yo veo difícil para qué voy a estar midiendo a los 2 metros, ¿ya? Si ahí ya no va a haber un valor en ese dato. Quizás me sirve, no sé, para ver cómo está percolando el suelo, pero si las raíces están llegando hasta los 80, ese mismo valor lo podría obtener poniendo un sensor al metro, ¿ya? Entonces, si es que la idea es un sensor de humedad de suelo para monitorear la condición de las raíces, el ideal sería que consideremos hasta la profundidad de las raíces y quizá un poquito más abajo para analizar el agua que está saliendo de la zona que nos interesa regar y eventualmente ver cómo está funcionando la dinámica de las sales, si es que tenemos algún sensor que nos puede entregar conductividad eléctrica además de contenido de agua. Buenísimo, muchas gracias Rodrigo. Y por último, para Tomás, yo creo que ahí Tomás te voy a poner en contacto obviamente con Yarko Rocha, que les comentaba que él es del centro de la universidad, al AC3E, que dice, para Tomás, ¿cuál es el modelo para integrar desarrollos tecnológicos con las plataformas de Wisephone?
Solo puede funcionar con tecnologías de ustedes. En el AC3E, con objetivos de investigación, hemos desarrollado equipos para la gestión de extracción en APR. Falta disponer de la información con fácil acceso. ¿Algún requisito en específico para integrar soluciones? A ver, dentro de lo que les presenté, nosotros al día de hoy tenemos ya una serie de soluciones que están ya previamente integradas con Wacom, son software terceros que son desarrollados por otras empresas de origen chileno incluso y de origen, digamos, de Estados Unidos, Israel, entre otras, que se conectan a través de nuestra API, que es una, en términos simples, una llave de acceso entre nuestro servidor y otro, una llave segura, digamos, robusta, etcétera, y que permite traspasar datos desde nuestra plataforma a otras y también recibir datos de otras plataformas hacia la nuestra. Entonces, cuando hay sistemas que ya están funcionando en los campos, por ejemplo, estaciones meteorológicas, por ejemplo, darle un ejemplo, una Davis, que ya la tienen conectada a Internet, los usuarios nos pueden pasar su usuario y contraseña y nosotros podemos traer esa data del software de Davis a nuestra plataforma, por dar un ejemplo concreto. Entonces, en particular, nosotros como sistema somos abiertos en términos de plataforma y también somos agnósticos a los sensores, a las marcas y los modelos de los sensores. En general no imponemos, digamos, ninguna marca. Podemos darle la libertad que los clientes puedan elegir diferentes marcas de sensores. Rodrigo presentó algunas marcas, la Sente, que presentó la Meter, que es la que representa Camorfo. Todos esos sensores, por ejemplo, son compatibles con nuestro hardware y también son compatibles con nuestro software, es decir, si es que esos datos ya están en otro software, nosotros podemos traerlo, y si es que no, el sensor lo quieren desconectar, lo pueden conectar a nuestro hardware. Así que no sé si eso un poco responde a la pregunta de Yarko, de que en verdad tenemos, de hecho, el próximo año como desafío lanzar también un marketplace, donde en verdad nuestro sistema pueda, o nuestros clientes puedan conectarse con otras plataformas, a través directamente de nuestra plataforma en un, digamos, como las aplicaciones de los celulares, uno pueda indexar otros servicios, así que estamos abiertos a poder ver qué otros servicios son de interés público y que quieran obviamente ser parte de nuestro servicio. Sí, ahí en particular a nuestros amigos de la C3E nos pueden mandar un mensajito y los podemos poner en contacto para que puedan generarse también estas articulaciones que son tan importantes dentro del ecosistema. Chiquillos, les quiero dar muchas gracias. Han estado espectaculares las presentaciones, alineadas y muy respecto al objetivo que teníamos esta mañana. Antes de despedirnos, también queremos agradecer mucho a todos los que nos han acompañado en este seminario, donde aprendemos y continuamos impulsando la transformación digital en el agro. Nos despedimos también en particular de nuestra red de colaboradores, Solen, Inervic, Efikawa, AgroSmart, Urantiaco y LEMSystem. Les recordamos que este evento fue apoyado por Corfo, la Universidad Técnica Federico Santa María y Fedefruta, y es financiado con aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Valparaíso, año 2020. El video de este webinar y todos los eventos que hemos hecho en este siglo van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube como cada semana. También les dejamos extendida la invitación. Prontamente vamos a realizar un día de campo en el sector de Quillota el 6 de julio, así que les pedimos que se queden ahí conectados a través de nuestras redes para que puedan participar también de estas instancias presenciales que vamos a estar desarrollando durante las próximas semanas. Los invitamos a mantenerse conectados y también visitar a nuestra página web para enterarse de nuestros próximos eventos. Nos vemos la próxima semana con nuevas presentaciones y nuevos invitados. Que tengan una excelente jornada. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que estén muy bien. Chao, Tomás. Chao, Rodrigo. Muchas gracias, Carlos.